Seguimos hablando de este tema que tanto ha lacerado a nuestro país, el robo de combustible, mejor conocido como huachicoleo. Y para seguir platicando sobre este tema, me da muchísimo gusto darle la bienvenida este mediodía a Abril Moreno Albarrán. Ella es directora general de Energía Debate. Abril, ¿cómo estás? Buenas tardes. Muy buenas tardes, encantada de estar con ustedes. Abril, han pasado poco más de 3 años desde que se anunció esta estrategia del combate al robo de combustible en nuestro país. Me gustaría conocer tu opinión, ¿cómo vamos? ¿Cuál es la situación actual en cuanto a huachicoleo en México? Claro que sí, Jimena. Mira, si bien efectivamente creo que el punto más crítico del huachicol ha sido al final del sexenio de Enrique Peña Nieto, que fue en el 2018, en donde teníamos más o menos 24,779 tomas clandestinas. Fue un pico. Comparativo, por ejemplo, si comparamos con Fox, con Calderón, pues Fox terminó un sexenio con 462 tomas, Calderón terminó con más de 1,200 tomas. Para la época de Peña Nieto, pues se vino incrementando hasta que, sobre todo al final, porque voy a hacer un comparativo con los primeros años también del gobierno de López Obrador, el último año en especial fue un año muy crítico, pero después entonces toma la batuta el presidente López Obrador y sí, efectivamente en el 2019 hay una baja de estas tomas clandestinas. Sin embargo, o sea, el esfuerzo no ha sido suficiente, porque si nos vamos a lo que fueron los últimos 2 años del 2020 y 2021, lo que vamos a ver es que andamos alrededor de 11,000, arriba de 11,000 tomas clandestinas, ¿no? O sea, estamos hablando que la diferencia en realidad versa entre 14,000 y 11,000. Y sin embargo, cuando fue el gobierno de Peña Nieto, pues la verdad es que, como les digo, no se sostuvo siempre en 14,000 las tomas, fue solamente el último año. Entonces, en realidad, sí hubo un impacto, sobre todo en el primer año del gobierno de López Obrador, positivo a la baja. Sin embargo, no lo han logrado bajar, y esto ha tenido pues un impacto muy, muy importante también en las finanzas públicas, ¿no? Hablamos de más de 2,000 millones de pesos pues de impacto en los últimos años, ¿no? Que son similares a lo que terminó siendo el tema del impacto de Enrique Peña Nieto, ¿no? Entonces sí, el presidente ha hecho movimientos como meter pues a la Guardia Nacional, ¿no? En los ductos, sustituir las pipas para que no, o sea, sustituir en lugar de que pasen por las líneas la gasolina, pues hacerlo por los carrotanques, por las pipas. Sin embargo, pues esto no ha sido suficiente. Vemos que los estados prevalecen los mismos estados que estaban antes de que llegara López Obrador, ¿no? Hidalgo, pues como el principal estado con mayor problemática de huachicoleo. Lo vimos en el grave accidente que hubo en enero del 2019. Puebla sigue siendo, o sea, este triángulo es muy pernicioso. El Estado de México ha tenido un incremento. Veracruz se mantiene también. Guanajuato, hay muchos gasolineros que dicen: yo ya no quiero meter una pipa en Guanajuato porque no salen mis pipas vivas, o sea, no salimos de ahí. Baja California sigue con este problema también, que es la frontera. Entonces, los estados permanecen y permanece la problemática en los mismos estados y con con una incidencia muy similar, ¿no? Abril, a tu juicio, ¿qué estaría haciendo falta? Por un lado tenemos las cifras, el dato duro que nos das, y por otro el tema también de la impunidad, que nos habla que de 3 de cada 10 delitos relacionados con el tema de hidrocarburos están siendo llevados a juicios, y de esto el 40% están recibiendo una sentencia condenatoria. Tenemos la impunidad por un lado, y por otro lado pues estos incrementos que se dan en los últimos años después de la estrategia. ¿Qué falta, Abril? ¿Qué está haciendo falta? Dices que no está siendo suficiente. Pues mira, me ganaste primero lo que te iba a contestar, ¿no? Justamente esas cifras la que te iba a comentar, porque no solamente pasa en el huachicoleo fiscal, en el huachicoleo físico, también está pasando en el huachicoleo fiscal. O sea, de la cantidad de demandas que ha metido el SAT, solamente alrededor de
creo que es de es muy menor la cantidad también que se enjuicia en la parte fiscal. Ahorita se me olvidó el número, pero ahorita se lo recuerdo. Entonces, ese es un tema. O sea, no hay sanciones, no hay juicios, no hay sentencias condenatorias. No se está llevando a cabo esa parte. Dos, hay un problema interno. Esto tiene que ver con un problema interno de Pemex. O sea, para que el huachicolero sepa cuándo va a pasar, a qué hora va a pasar, qué cantidad de gasolina va a pasar por el ducto. Tiene que haber alguien interno en Pemex que les diga en qué momento se abre la válvula, cuánto va a pasar, cuál es el tiempo. Y entonces el problema es ese, que hay mucha pues complicidad por parte de trabajadores petroleros. Otro tema también muy importante me parece que es el tema de las comunidades, ya sea porque el narco, o sea, mucho de esto se ha incrementado porque el narco, digamos que cambió de actividad productiva, o sea, sino han enfocado su actividad, sí al narco, pero sobre todo se han enfocado al tema del huachicol, pues de repente les es más productivo e involucran a las comunidades que están alrededor. Entonces el tema con las comunidades es que o A, las amenazan, o B, tienen remuneraciones muy importantes por el tema del huachicol. Entonces también se tiene que trabajar en un tema de índole y de aspecto social. Se tiene que trabajar también en un tema de esta cuestión de abrazos no balazos no es funcional. Se tiene que realmente ejercer una estrategia de vigilancia, de seguridad pública, para que se controle, de seguridad interna, para que se controlen a estos grupos de delincuencia que conllevan al narcotráfico, porque no solamente la delincuencia organizada, ¿no? Entonces, creo que tiene que ver con estas estrategias para poder disminuir el delito en los estados, ¿no? O sea, un poco la parte social, otro poco que realmente haya sanciones en los tribunales, en la FGR, y que pues la estrategia sea más integral y que realmente se combata al narcotráfico y a esta delincuencia del huachicol, que no está sucediendo. Abril, hablabas ahorita tú de este tema que entra en la corrupción, la complicidad de funcionarios de Petróleos Mexicanos con los delincuentes. Hace una semana precisamente las autoridades federales reconocían que pues sí, no se ha logrado combatir como se esperaba, han incrementado las cifras y ellos hablaban de una complicidad de los pobladores o de las poblaciones con la delincuencia organizada. ¿Coincides con esta aseveración del gobierno federal? Sí, lo vemos. O sea, ¿recuerdas este accidente terrible que fallecieron 137 personas en Hidalgo, ¿no? Pues justamente fue eso. Si recordamos las imágenes, la gente se metía literal como si fuera una alberca, ¿no? A recoger con sus cubetas, pues la gasolina que estaba ahí brotando de las pipas, y que después, bueno, terminó en una gran tragedia. Si te vas a las carreteras también en la República Mexicana, pues vas a encontrar muchas como tienditas, ¿no? En donde dice, incluso terrible, porque ponen unas mantas de Pemex, ¿no? Y dicen gasolina aquí más barata, pues porque les conviene, ¿no? Este tema de realmente pues que el gobierno esté dando beneficios sociales o dinero no es suficiente, se necesitan fuentes de trabajo para que la población pueda ejercer otro tipo de actividad, para poder comer y además protegerlos también, porque finalmente debe de haber alguna amenaza por parte del narco para que estos ciudadanos también delincan, ¿no? Tomen esto. Entonces, es un problema, sí, integral, social, que estamos viviendo en México. Y no solamente lo vemos en la parte de Huachicol. Recuerda también hace poco hubo un accidente muy grave, no me acuerdo en qué carretera, un tráiler, el señor, el conductor, estaba vivo todavía, estaba colgado, muriéndose. ¿Y qué fue lo que pasó? O sea, la gente ni siquiera lo volteó a ver y se fue a robar la pipa, ¿no? Es una cuestión terrible, es una cuestión cultural, es una cuestión que pues quizás idiosincrática que está viviendo el país de un tema de corrupción, un tema de delincuencia y un tema pues de amenazas, ¿no? Definitivamente sí. ¿Y se tiene en este momento mapeado, se tiene un estimado de cuál es el tamaño de esta red
de delincuencia, de robo de combustible en nuestro país? ¿O lo tienen lo tendrán las autoridades? Porque para combatir un problema, pues hay que conocerlo. Yo esperaría, Jimena, que sí. La verdad es que desconozco, pues no es público el mapa, ¿no? Son generalmente cuando se hace este tipo de mapeos, pues las instituciones las guardan para sí mismas, porque imagínate si las hacen públicas, pues el mismo delincuente ya sabría dónde, que saben que los tienen localizados, ¿no? Entonces yo esperaría que las tuvieran, pero sobre todo yo esperaría que las combatan, ¿no? Fíjate, estamos viviendo esto no solamente en el huachicol físico de gasolinas, lo estamos viviendo en algo que también es muy peligroso, que es el huachicol de gas LP. En México, básicamente, el 79% de los mexicanos en nuestras viviendas usamos el gas LP, y también hace poco se manifestaron los empresarios de gas LP, porque también hay un robo tremendo en gas LP, y sí, si lo picas, inmediatamente, si no lo sabes hacer, pues explota, ¿no? Hay un problema también en el huachicoleo fiscal. El gobierno ha reducido de 800 contratos, permisos para importación a más o menos 200. Y sin embargo, a pesar de que metieron a la Marina también en las aduanas marítimas, bueno, pues ahora ha habido también un cambio de canal o de mecanismo, y están importando o contrabandeando los combustibles a través de vía terrestre, de carro tanques en las aduanas terrestres, ¿no? Entonces, muchos empresarios gasolineros dicen, están muy preocupados porque sienten incluso que no podemos conocer al 100% las cifras gubernamentales, no estamos seguros, pero muchos perciben que hoy están peor que nunca en materia de huachicoleo, ¿no? Y las pérdidas fiscales pues son tremendas para las finanzas públicas, tanto en huachicoleo fiscal, o sea, súmale huachicoleo fiscal, huachicoleo de gas LP, huachicoleo físico de gasolinas, ¿no? Entonces, cada vez se incrementa más esta problemática de lo que estamos perdiendo por tema de delincuencia, ¿no? Abril, muchísimas gracias. Sin duda un tema que da para mucho, para seguir platicando de mucho, y sobre todo para observar, continuar siguiendo muy de cerca la estrategia y lo que hacen las autoridades en el combate de este delito que ya lo comentamos, ha dañado y continúa dañando tanto a nuestro país. Abril Moreno Albarrán, directora general de Energía Debate, muchísimas gracias por esta entrevista. Muchas gracias a ustedes, Jimena. Muy buena tarde. Muy buenas tardes. Ahí lo tiene. Le repito, a lo largo de este día continuaremos desmenuzando todo el impacto que genera este delito, el huachicoleo, el robo de combustible a nuestro país. Mientras